Bienvenidos a Filosofía y Ciencia del Cosmos. Cada idea, cada pensamiento, cada emoción, o cada recuerdo, dependen de algo que aún no podemos entender del todo. Acompáñanos a explorar uno de los enigmas más profundos de la ciencia y la filosofía. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Es una propiedad emergente del cerebro, o por el contrario, es un aspecto fundamental de la realidad? A pesar de los enormes avances en la materia, estas preguntas siguen abiertas. Al abordar la conciencia desde un enfoque científico, aparecen dificultades de gran importancia. La conciencia no es un objeto que podamos señalar. No ocupa un lugar concreto en el espacio. No tiene masa, ni carga, ni extensión definida. Y a pesar de ello, es lo más accesible para nosotros, hasta el punto de que todo lo que sabemos del universo lo sabemos desde la conciencia. Desde un punto de vista físico, el cerebro es materia organizada. Neuronas conectadas entre sí por señales eléctricas y químicas, formando redes de enorme complejidad. Cada neurona cumple funciones bien definidas. Procesa señales, transmite información, responde a estímulos. Pero ninguna neurona aislada parece capaz de experimentar algo. No hay en ella colores, sonidos ni emociones. Y sin embargo, cuando miles de millones de estas neuronas interactúan, aparece algo cualitativamente distinto. Aparece la experiencia. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo surge la experiencia consciente a partir de procesos físicos que, por sí mismos, no parecen conscientes? Este es el núcleo de uno de los grandes problemas conceptuales de la ciencia contemporánea. El llamado problema duro de la conciencia. No se trata de explicar cómo el cerebro procesa información, algo que en gran medida ya conocemos, sino de explicar por qué ese procesamiento va acompañado de experiencia subjetiva. ¿Por qué hay un punto de vista interno? ¿Por qué hay algo que se siente como estar vivo? Este problema no es solo técnico. Es profundo y estructural. Y nos obliga a cuestionar lo que entendemos por materia, por información y por realidad. Antes de que la ciencia moderna existiera, la filosofía ya se enfrentaba a este dilema. Para Platón, además del mundo que percibimos con los sentidos, existe un mundo inteligible que no se ve ni se toca, pero que puede ser conocido por la razón o el intelecto, no en el sentido moderno de conciencia, sino como principio de conocimiento. Frente a la idea de un alma separada, Aristóteles sostuvo que el alma es la forma del cuerpo, inseparable de él y responsable de sus funciones vitales. Mucho más tarde, Descartes separó radicalmente la mente y el cuerpo, inaugurando el dualismo moderno. La idea de que la mente y la materia son realidades distintas. Según esta visión, el cuerpo pertenece al mundo físico, mientras que la mente pertenece a otro ámbito. Esta postura tuvo un enorme impacto histórico. Permitía explicar la singularidad de la experiencia consciente. Pero introducía un problema difícil de resolver. ¿Cómo interactúan dos sustancias tan diferentes sin romper las leyes físicas? Como reacción, surgieron perspectivas materialistas dentro de la filosofía, que defendían que la conciencia podría surgir de la materia cuando ésta alcanza suficiente complejidad. Por eso, en las últimas décadas, ha resurgido otra postura filosófica, reformulada con lenguaje moderno, el panpsiquismo. Según esta visión, la conciencia no emerge de la nada. Sería una propiedad fundamental de la realidad, donde los componentes más básicos del universo podrían poseer una forma mínima de experiencia. La filosofía no decide cuál es la respuesta correcta, pero ayuda a formular mejor las preguntas. Cuando volvemos al terreno científico, el enfoque cambia. La ciencia no busca definiciones últimas, sino explicaciones contrastables. Hoy sabemos mucho más sobre el cerebro que hace apenas unas décadas. Experimentos con neuroimagen permiten observar las regiones cerebrales que se activan durante distintos estados conscientes. La percepción visual, el lenguaje, la memoria y la atención muestran patrones bien diferenciados. Esto ha dado lugar a teorías influyentes sobre la conciencia.
Una de ellas es la teoría del espacio de trabajo global. Esta sugiere que la conciencia surge cuando la información procesada en diferentes regiones del cerebro se vuelve disponible globalmente para otros sistemas neuronales. No basta con que un área procese información de forma local. Para que algo sea consciente, la información debe integrarse y compartirse a nivel del sistema completo. Otra propuesta importante es la teoría de la información integrada. Esta teoría plantea que la conciencia depende de la cantidad de información que está integrada en un sistema. Un sistema muy fragmentado, donde la información no se combina, no sería consciente. Uno altamente integrado, en cambio, podría sostener experiencia consciente. Estas teorías se basan en datos experimentales y observaciones clínicas. Se utilizan para estudiar estados como el sueño profundo, la anestesia, el coma o ciertas lesiones cerebrales. Pero no explican por qué existe la experiencia, sino en qué condiciones aparece o desaparece. En este punto, es importante introducir una distinción fundamental. Hoy sabemos que la mayor parte de lo que hace el cerebro ocurre fuera de la conciencia. En este sentido, la percepción comienza de forma inconsciente. Las decisiones se preparan antes de que seamos conscientes de ellas, y las emociones se activan antes de que las sintamos plenamente. En relación con lo anterior se puede decir que el procesamiento inconsciente es continuo, rápido y masivo. La conciencia no inicia estos procesos. Accede a algunos de sus resultados. La conciencia, entonces, no parece ser el motor principal del sistema, sino un nivel de acceso e integración. Esta distinción no es solo una conclusión teórica. Se refleja también en la experiencia cotidiana. Por ejemplo, muchas personas describen que cuando dejan de seguir compulsivamente sus pensamientos, cuando no se identifican con cada idea que aparece, se sienten más presentes, más lúcidas, más conscientes. En estos casos, el procesamiento inconsciente sigue operando, pero la conciencia accede a la información de forma más estable y menos ruidosa. Algo parecido ocurre con los sueños. Durante el sueño, la conciencia no desaparece por completo, se transforma. Y en ciertos momentos, especialmente en el sueño REM, el cerebro muestra una intensa actividad interna. Aparecen imágenes, emociones y narrativas. Y aquí ocurre algo fascinante. Muchas intuiciones especialmente lúcidas surgen en este estado, o justo al despertar. La explicación científica apunta de nuevo al procesamiento inconsciente. Durante el sueño, el cerebro reorganiza información, explora asociaciones nuevas y combina recuerdos de formas poco habituales. De esta forma, la conciencia, al despertar, accede de forma puntual a algunos de estos resultados. También están esos instantes breves de intuición súbita. Ideas que aparecen sin esfuerzo, de forma aislada, y que a veces resultan especialmente adecuadas o significativas. La intuición no surge de la nada. Es el momento en que un largo procesamiento inconsciente se vuelve accesible. Esto refuerza una idea clave. La conciencia no crea el contenido. Lo revela, accediendo a procesos que ya han ocurrido. En este contexto, no resulta extraño que algunos investigadores hayan mirado hacia la física cuántica. Sus características especiales han hecho que algunos se pregunten si estos procesos pudieran estar relacionados con fenómenos cuánticos profundos. La motivación es comprensible. Por un lado, la conciencia parece resistirse a explicaciones puramente clásicas. Por otro, la mecánica cuántica introduce elementos que desafían nuestra concepción habitual de la realidad. Unir ambos misterios resulta tentador. Se han propuesto teorías concretas en esta línea. Una de las más conocidas es la hipótesis de Penrose y Amerov. Según esta propuesta, procesos cuánticos coherentes en estructuras neuronales llamadas microtúbulos podrían desempeñar un papel en la conciencia. Sin embargo, hasta hoy, no existe evidencia experimental sólida que respalde que la conciencia dependa de fenómenos cuánticos coherentes en el cerebro. Los modelos neurocientíficos actuales utilizan física clásica, bioquímica y teoría de sistemas complejos.
Y con estas herramientas explican con éxito la percepción, la memoria, la atención y la toma de decisiones. Esto no significa que la mecánica cuántica sea irrelevante para la biología. Se sabe que desempeña un papel en procesos como la fotosíntesis, ciertas reacciones químicas, y posiblemente en el sentido del olfato. Pero extrapolar estos fenómenos a la conciencia es un paso mucho mayor. Por eso, en la ciencia contemporánea, las propuestas cuánticas sobre la conciencia se consideran hipótesis interesantes, pero no confirmadas. De este modo, el debate no gira tanto en torno a qué leyes físicas usamos, sino a cómo interpretamos la relación entre la materia y la experiencia. Y aquí regresamos a la pregunta esencial. ¿La conciencia surge cuando la materia alcanza cierto nivel de complejidad? ¿O es una propiedad más profunda, presente desde los cimientos mismos de la realidad? Este límite no es un fracaso. Es una frontera activa del conocimiento. Y más allá de esta frontera, hay preguntas que siguen abiertas. No sabemos si la conciencia es exclusiva de los sistemas biológicos. No sabemos si una inteligencia artificial suficientemente avanzada podría tener experiencia subjetiva. No sabemos si existen grados de conciencia radicalmente distintos al humano. Tampoco sabemos cómo integrar la conciencia en las teorías fundamentales de la física. Ni la relatividad ni la mecánica cuántica la incluyen de forma explícita. Algunos investigadores exploran nuevas aproximaciones basadas en información. Otros consideran que necesitamos revisar nuestros conceptos más básicos. Otros piensan que la conciencia no puede reducirse sin perder algo esencial. Estos debates están vivos. Y son legítimos. Curiosamente, muchas de estas preguntas modernas recuerdan a intuiciones muy antiguas. No como respuestas, sino como estímulos para pensar. Es aquí donde resulta sugerente escuchar voces antiguas. No como autoridad, sino como intuición. Entre los siglos II y III de nuestra era, en el mundo helenístico, surgió una colección de textos conocida como el Corpus Hermeticum. Atribuidos a Hermes Trismegisto, combinan filosofía griega, misticismo egipcio y reflexión cosmológica. Uno de sus textos más conocidos es el Asclepio. Escuchemos un fragmento sobre la conciencia humana respecto al cosmos, con la calma que merece. Nosotros los hombres vemos cuanto es posible por medio de la condición del intelecto humano. En efecto, estos poderes son limitadísimos en nosotros al tener que contemplar cosas tan grandes. Pero grande es la felicidad del hombre cuando se ha tenido tal visión. Este lenguaje no es científico, pero es profundamente simbólico. Nos recuerda que el conocimiento humano es limitado, que nuestra conciencia no lo abarca todo. Y que aún así, el intento de comprender tiene un valor profundo. Para la ciencia contemporánea, estos textos no ofrecen datos. Pero, en cambio, ofrecen una actitud, la de reconocer los límites sin abandonar la búsqueda. Tal vez el futuro del estudio de la conciencia no dependa solo de nuevas tecnologías, sino también de nuevas formas de formular las preguntas. La ciencia aporta método y evidencia. La filosofía aporta claridad conceptual. Juntas, pueden evitar tanto el reduccionismo excesivo como la especulación vacía. Quizá la conciencia no sea solo un producto del cerebro, ni algo completamente separado de la materia. Quizá sea una propiedad que todavía no comprendemos del todo. Explorar estas posibilidades no es abandonar el rigor. Es ampliarlo. Cada teoría, incluso si resulta incorrecta, afina nuestra comprensión. Y cada pregunta bien formulada acerca un poco más el horizonte del conocimiento. Llegamos al final de este recorrido. La conciencia sigue siendo uno de los grandes enigmas del cosmos. Puede que sea emergente, puede que sea fundamental, o puede que nuestra distinción entre ambas cosas sea aún insuficiente. Lo importante es seguir investigando, con calma, con honestidad y con curiosidad genuina. Si este contenido te ha resultado interesante,
Te invito a dejar un like y a suscribirte al canal. Aquí seguiremos explorando, desde la ciencia y la filosofía, los grandes misterios del universo. Gracias por escuchar, y hasta el próximo viaje.